¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 5 jugadas y de las 5 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos del fútbol femenino, no olvides suscribirte, dándole aquí un botón rojo suscribirse, activando la campana y dándole un me gusta. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 14 de agosto. Vamos a empezar con el Brasileirão femenino. El encuentro entre Ferroviaria versus Sao Paulo. Veamos, bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas del Ferroviaria de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Ferroviaria es un equipo irregular, mientras que el Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es puntaje perfecto. Es decir que va muy bien el Sao Paulo y como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el Sao Paulo, un empate y una victoria el Ferroviaria. Es decir que aquí no hay un favorito, están parejos. Veamos cómo le va el Ferroviaria de local. Y Ferroviaria de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que de local es irregular el Ferroviaria. Veamos cómo le va a Sao Paulo como visitante. Y el Sao Paulo como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que Sao Paulo juega bien como visitante, 3 victorias de 5. Y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empatan o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Gremio versus el Palmeiras. Veamos las bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el Gremio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Palmeiras viene bien, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. No, perdón, hace un gol. Y en enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, una victoria para el Palmeiras, una victoria para el Gremio, segunda victoria para el Palmeiras y segundo empate. Es decir que el Palmeiras es ligeramente favorito. Veamos cómo le va al Gremio de local. Y el Gremio de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Gremio juega bien de local, 3 victorias y 5 es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Palmeiras como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Palmeiras juega bien como visitante. Y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre la Real Brasilia versus el Corinthians. Veamos, pues no hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Real Brasilia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Real Brasilia juega muy bien, aún no conoce la derrota. Mientras que el Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que viene el Corinthians, solo tiene una derrota. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria del Corinthians y segunda victoria para el Corinthians. Es decir que el Corinthians es el favorito. Veamos cómo le Real Brasilia de local. Y Real Brasilia de local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que se hace fuerte de local, aún no tiene ninguna derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Corinthians como visitante tiene un empate, 3 victorias y una derrota. Es decir que el Corinthians juega bien como visitante, 3 victorias de 5 es un buen promedio. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos a la siguiente liga femenina. Nos vamos a Norteamérica, a la NWSL, que es la liga femenina de fútbol de Estados Unidos. El encuentro entre el Reign versus el Gotham. Veamos, pues no hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Reign de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir que el Reign no viene nada bien, no juega nada bien. Mientras que el Gotham de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria. Está peor el Gotham, solo tiene una victoria. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria del Reigns
una victoria del Gotham, segunda victoria del Gotham, un empate y tercera victoria del Gotham. Es decir que el Gotham es el favorito. Veamos cómo va al Reign del local. Y el Reign del local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Reign juega bien. De local solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Gotham como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que no juega nada bien como visitante el Gotham. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Reign está en la posición 6 con 21 puntos. Y el Gotham en la posición 10 con 12 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles. Es decir que como mínimo habrán 2 goles. 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. No, el encuentro entre el Angel City versus el Chicago. Veamos, pues no hay baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Angel City de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Angel City no juega nada bien o no viene nada bien. Mientras que el Chicago de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que es un equipo irregular, ¿no? Ni bien ni mal. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va al Angel City de local. Y el Angel City local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir que no juega nada bien como local el Angel City. Mientras que al Chicago como visitante tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Es decir que se podría decir que juega bien como visitante. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Chicago está en la posición 4 con 23 puntos. Y el Angel City en la posición 7 con 18 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Chicago. Pasemos a la siguiente liga femenina y nos vamos a Perú. La liga femenina de Perú, el encuentro entre la San Martín versus el Atlético Trujillo. Veamos, pues no hay baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a San Martín de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que San Martín está jugando pésimo. Mientras que el Atlético Trujillo de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria. Tampoco viene nada bien el Atlético Trujillo, ambos vienen mal para este encuentro. Y en enfrentamiento, es el único enfrentamiento que han tenido, pues lo ganó el Atlético Trujillo. Es decir que el Atlético Trujillo es el favorito. Veamos cómo le va a la San Martín de local. Y la San Martín de local tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que la San Martín no juega nada bien, juega pésimo como local. Mientras que el Atlético Trujillo como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Tampoco juega nada bien, juega pésimo como visitante el Atlético Trujillo. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético Trujillo está en la posición 8 con 13 puntos. Y la San Martín en la posición 11 con 6 puntos. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empatan o gana la visita. Una posibilidad doble. X2. Vamos al siguiente encuentro, el encuentro entre la UTC versus Sport Boys. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a la UTC de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que la UTC está muy pésimo, aún no conoce la victoria. Mientras que el Sport Boys tiene 5 derrotas de 5. Está peor, el Sport Boys aún no gana ni un partido. Y el único enfrentamiento que tuvieron, pues empataron. Es decir que aquí no hay un favorito. Veamos cómo le va a la UTC como local. El UTC como local tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que es un equipo que juega pésimo como local. Mientras que el Sport Boys como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que tampoco juega nada bien como visitante el Sport Boys. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Sport Boys está en la posición 12 con 3 puntos. Y la UTC está en la posición 13 con 1 punto. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles. Es decir que como mínimo habrá 2 goles. Más 1.5 goles. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si les está gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien apostadores, nos vemos, cuídense.